En este video te vamos a explicar cómo ganar tu primer $1.000.000 invirtiendo en $1,000,000.com. Primero que nada lo vamos a hacer desde la perspectiva del programa de token, el programa de minería de $1,000,000.com. Fíjense, lo tenemos con el programa de compra del token construyendo una red de referidos y aparte vamos a tocar también con el programa de compra del token UMD sin red de referidos. Ahora, fíjense, primero que nada vamos a explicar lo que es el programa de compra del token, el programa de minería, la posibilidad de poder minar el token $1,000,000, siglas UMD. Este token fue desarrollado en la BEC 20, la Binance Smart Chain, un supply de 2.000 millones de monedas y de cierta manera a través de lo que es un programa de distribución inteligente se va a estar en un proceso de 2 años minando. Ahora, 500 millones quedan en reserva por la empresa, 1.000 millones serán repartidos en $1,000,000.com en staking y los otros 500 millones vendidos en diferentes exchanges. Aquí vemos lo que es el programa de staking o de minería del token OMD. Tenemos 3 planes. El plan anual da un rendimiento de un 15% mensual en moneda, semestral con un 10% mensual y trimestral con un 7% mensual. Además de eso, una persona que no desee invitar a otras personas puede a través de este programa generar más moneda a través de esta minería. Pero también si decides invitar amigos, familiares y otras personas a través de lo que es el plan de referido OMD, puedes obtener beneficios en moneda de las monedas en staking que tengan esas personas. Fíjate, en el primer nivel ganarías el 15% sobre las ganancias mensuales que ellos obtienen. En el nivel 2 el 10% y en el nivel 3 el 5%. Si aplicamos la maravilla de lo que es el interés compuesto, que va a permitir la capitalización de token periódicamente, vamos a potenciar y multiplicar en gran manera la cantidad de token que podemos obtener de estos 1.000 millones. Tú decides cuántos de estos 1.000 millones deseas para ti y te invitamos a poder ser parte de esta minería del token. Ahora, aquí hay un punto clave que es que al llegar a los 500 millones de staking, solo los que están dentro del programa podrán minar y hacer interés compuesto sin ingresar token de los exchanges. Llegará un momento donde el programa de staking llegue ya a estar en 500 millones, la cantidad de monedas en staking. En ese momento, solo las personas que ya están minando continuarán hasta que se terminen los 2 años o hasta que se agoten estos 1.000 millones de monedas. Y solo ellos podrán seguir obteniendo beneficios. Por eso es importante que te apures y que no te quedes para que puedas entrar en el programa, porque luego que se llegue a ese tope no podrán ingresar a minar. Ahora, aquí hay un punto clave y es que este programa actualmente está dentro de $1,000,000.com, pero en un proceso que le llamamos descentralización del programa del token UMD. Va a estar posteriormente en UMD Wallet. Hablamos de junio, julio 2022 para que esta wallet esté lista y pueda ser migrado todo el programa allí. Ahora, ¿qué ventajas va a tener? Fíjense, el token UMD tiene una ventaja muy importante que tú debes considerar. Primero, es respaldado por la empresa $1,000,000.com, empresa de metales preciosos, productos tecnológicos y digitales. Y aparte de eso, va a contar con un desarrollo de UMD Chain, un exchange de 10 pares, un exchange centralizado que de cierta manera puede tener listados otros tokens y progresivamente va a ir añadiendo más pares, fortaleciéndose con el tiempo y generando la confianza para estar dentro de los exchanges de prestigio en los próximos meses y años. Pero lo interesante es que el tener su propia wallet, el UMD Wallet, aquí en esta wallet va a estar lo que es el programa de minería en los próximos meses. Y esto da descentralización total de tus tokens. Ya tu token va a estar totalmente en tu control a través de lo que son las 12 semillas que normalmente tienen las billeteras y solo tú puedes tener acceso a él. Y el programa de minería se va a estar ejecutando acá. Este es un punto muy clave que tú debes entender. Por eso vemos acá que tú estás en posibilidad de lograr lo que es la independencia financiera a través de lo que es el token UMD. Ahora, ¿cómo una persona puede ganar su primer $1,000,000 con $1,000,000.com y específicamente en el programa de minería del token UMD? Fíjense, vamos a hacer 2 casos. El primero, una persona que gana más de $600 al mes e invita a personas
y dispone de $200 mensualmente para comprar moneda. Esta persona empieza en su mes 1, con los $200 puede comprar quizás 20,000 monedas. Todo esto son ejemplos hipotéticos. Estos representarían al cabo de lo que queda de staking un año aproximadamente 100,000 monedas. ¿Ve la multiplicación aplicando lo que es el interés compuesto? Entonces aquí vemos que progresivamente la persona va ganando y esto va a ir disminuyendo porque el token igual va a ir subiendo. Son menos las cantidades de monedas que va a comprar y las que va a poder multiplicar en el programa de staking. Supongamos que al momento de 6 meses se cierra ya el programa, se llegan a las 500 millones y de igual manera él sigue comprando token, pero en una proporción menor hasta que pueda durar un año. Y hablamos del año marzo 2023. Ahora, esta sumatoria de monedas da 410,000, la sumatoria de las monedas que él puede de alguna manera obtener, todas estas se convierten, por eso no se suman acá, se convierten a lo que es el staking. Solo queda desde esta línea 7 hacia abajo 16,000, es toda esta sumatoria. Pero si él también tiene una REC, la REC también le va generando ganancias en monedas que él vuelve a poner en interés compuesto. Entonces, de igual manera, todas estas monedas que él está ganando por la REC y la coloca en interés compuesto, le da un volumen total al momento que se cierre el staking, 1.800.000, y la que le sigue generando, porque sigue creciendo, van a ser 1.600.000. Toda esta sumatoria de monedas en total da 3.826.000. Y vamos a suponer, porque puede ser más, puede ser menos, pero supongamos que marzo 2023 el token va a estar costando 30 centavos, o sea, $0.3. Si llega a tener esta valoración, eso da 1.147.800 dólares. Y esta es una de las maneras de que tú hoy, tomando en cuenta, pudiendo hacer las compras del token y haciendo lo que es la red de referido, puedes llegar a obtener para el año 2023 tu primer $1.000.000. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, y un ejemplo para aquellas personas que no desean traer amigos, no desean invitar a nadie, son muy conservadores, pero que tienen un poder adquisitivo alto. Personas que ganan más de $2.000 al mes, compran o que puedan tener un ahorro suficiente para comprar esta cantidad de moneda. Lo importante es que puedan comprar esta cantidad de moneda. Hablamos de 680,000 monedas y la colocan en staking un año y hace lo que es el interés compuesto. Siempre recomendamos que las personas puedan comprar o invertir en la moneda el dinero que no vayan a necesitar a largo plazo. ¿Para qué? Para que no tengan necesidad de vender monedas para recuperar su capital. Si logras hacer el interés compuesto durante un año, esto es la progresión a 12 meses. Esto es la progresión, va a obtener 3.638.170 monedas al final del año. Y si el mercado de igual manera va a estar a 30 centavos o $0.3, esta es la matemática, 1.091.451 dólares. Entonces, cualquiera de las dos alternativas, tomando ventaja del programa de minería del token UMD en este momento, te va a dar la posibilidad hipotética de ganar tu primer $1.000.000. Año 2022, año 2023, eso va a depender del volumen de moneda que tenga y de la valoración que el token obtenga en ese proceso. Te invitamos a ver el video que te va a explicar cómo tú puedes de alguna manera, o el token, cómo el token UMD puede de alguna manera llegar a valer $1 rápidamente. Te invito a que lo puedas ver para que complementes esta información y veas la potencialidad del programa de minería del token $1 Million, siglas UMD.